¿Cómo están, amigos de Conspiración? Soy Luis Ortiz, como siempre, en estos podcasts que hemos hecho Daniel y yo juntos, y que es una bendición, pero sobre todo porque he aprendido mucho de un gran maestro. Ahorita acabamos de grabar una serie de programas, ¿sí? Que vamos a hablar acerca de los contactados. Así y Daniel es. nos va a explicar qué es ser un contactado, porque él es un contactado. Pero Así ya que estamos aquí reunidos y armamos nuestro set, yo quisiera platicarles rápido que dentro de el trabajo que hemos hecho Daniel y yo, lo que hemos querido hacer es hacer un poco de merchandise para poder continuar con nuestro podcast como cualquiera, ¿no? Digo, como cualquiera. Claro. Y pues ya tenemos aquí nuestras gorras, ¿sí? Ya tenemos nuestras gorras. Sí. Tenemos nuestras playeras, que están muy bonitas, que tienen el logo del Arca de la Alianza, la tiene Daniel, tienen el logo del Arca de la Alianza, que es lo que nos simboliza a nosotros. Exactamente. ¿Sí? Y pues lanzamos una colección de 12 monedas, no sé si la cámara la ve, pero tenemos una colección de 12 monedas con símbolos Sí, muévelo si quieres, la puedes mover adelante. Estamos en vivo completamente y ya saben ustedes, el hangout es, vamos a remangarnos, vamos a trabajar después tranquilas y ahí están. Hoy precisamente. estamos haciendo un lanzamiento, pues no era oficial hoy el lanzamiento, pero queremos mostrarles lo que nosotros consideramos los 12 símbolos espirituales de una primera edición, porque pues ya les platicaremos en unos capítulos el por qué hicimos esto. Va a estar a la venta, sí, están muy bonitos y pues cada uno tiene un significado. Escogimos la estrella de David como nuestra insignia, justamente pues nos estamos adelantando un poquito, ¿no, Daniel? Sí, pero se vale. Se vale, porque todo esto es justamente para ayudarnos para continuar con el podcast, porque me parece que hemos dejado un muy buen mensaje gracias a que Daniel tiene mucho conocimiento, es un contactado y trae mensajes muy interesantes, sobre todo de amor y paz. Y hablando de amor y paz, Daniel, yo fui el que le pedí a Daniel que hiciéramos este en vivo, que nos hiciera a favor de tener este en vivo, porque hoy es un día no solamente para la religión católica, sino para mucha gente que no es inclusive religiosa, pero es un día muy importante porque hoy murió hace 2000 años un gran ser iluminado que se llama, porque no ha muerto, se llama Jesucristo. Hoy es Viernes Santo, viernes en donde se sacrificó Dios a su Hijo, según las Escrituras, para darnos la libertad a nosotros de no vivir en el pecado y en la inmundicia. ¿Es correcto, Daniel? Completamente correcto. Y déjenme que les diga, el día de hoy que, bueno, normalmente cada quien está en casa, cada quien está, déjenme que se los diga, celebrando cuando no deberíamos estar celebrando, deberíamos estar de hecho de luto. Pero está bien, cada quien lo hace de la forma que sabe que puede, que su cultura se lo dice, pero en cualquier forma ustedes saben, solemos no transmitir en este día casi nunca. Y hoy que Goyo me pidió que justamente estamos grabando este podcast, del cual ya ustedes ya lo conocen perfectamente. Pues bueno. Y muchas gracias, porque es un éxito, gracias a ustedes. Sí, gracias. Bien, ahorita están ya entrando muchas personas. Déjenme que les lea rapidísimos saludos. A Berta Lechuga dice bendiciones luminosas para todos. José Herrera, buena tarde, Daniel Muñoz y colabora de Starseed. Ana González, hola, linda tarde, infinitas bendiciones de María Ayala y Dalia Reyes. Desde allá, Estados Unidos, en Texas, buenas tardes. Ahora sí coincido en vivo. Sí, están en vivo. Coincido en vivo. Me encantan los podcasts. Muchas gracias. Excelente trabajo de ambos. Felicidades. Berta Lechuga, Ciudad de México, dice: están súper las playeras, gorras y monedas. Van a ver. Estamos apenas haciendo como el pre-lanzamiento. Es la anteprima, como decimos en Italia, la antepremier, pero ya van a ver qué padres están. Mari Ayala, esa colección de monedas se mira muy bonita. Donatella está desde Weston, allá en Miami. Buenas tardes. Oye, quiero aprovechar Florida, que estamos en vivo y que tenemos interacción con la gente para que nos digan qué les parece. Esto no estamos anticipando, pero bueno, pues ya que estamos en las redes, ¿qué les parece las monedas? ¿Cómo las ven? ¿Cómo ven las playeras? ¿Les gusta la idea de lo que estamos haciendo para vender, para ayudarnos, para hacer nuestro merchandise? Pero sobre todo,
para fortalecer nuestro espíritu, ¿no? También. Sí, ustedes saben, chicos, es lo que tenemos en la tiendita cuando vamos a las expos, cuando están ahí con nosotros. Siempre lo que tenemos son elementos de protección, elementos de sanación y todo ese tipo de cuestiones. Ustedes saben, el anillo Atlante, todas las cosas que nosotros usamos. Esto se convierte precisamente en parte de esa mercancía. Perdonará la fe, pero tiene pulso maraquero. Bueno, ven, vamos a ver. Aquí es completamente vivo. Él está siendo nuestro camarógrafo, un gran amigo, un excelente colaborador. Preséntalo bien, tú que eres el... mejor conocido como el Mosco por mi esposa y por mí. Un buen amigo que nos ayuda en la parte técnica. Sí, ustedes han visto, yo siempre hago el hangout solito, ahí está mi camarita y todo. Bueno, hoy tenemos hasta camarógrafo. Y hasta escenografía. Lo único que no tuvimos es el canal de YouTube. ¿Por qué creen? Se puso sus moños y dijo que hasta dentro de 24 horas podemos transmitir. Eso nos pasa por no haber hecho antes hangouts. Bueno, ese fue un error mío. Pero bueno, no pasa nada. A ver, mi amadísima Vero, hermosa esposa mía, buenas tardes, bendiciones cósmicas. Rodolfo Lupercio, excelente las monedas. Bueno, Rodolfo, contigo te voy a hablar de mi querido Rodolfo. Él es mi músico formal. Yo tengo música que él generó y que, pues bueno, en esta ocasión, como no tengo conectados los aparatos, no se las puedo hacer escuchar, pero Rodolfo también estamos precisamente esperando el momento para lanzar nuestro nuevo CD que tiene que ver con música para el despertar. Son melodías. Es como la que escuché hace rato que estaba haciendo una reunión aquí. Semejante, por ahí va la cosa. Muy bonita, por cierto, muy buena, Rodolfo, felicidades. Sí, es muy bueno, querido Rodo. Pero buenas tardes, bendiciones crónicas, Berta Jiménez, Marisol García, qué gusto estar con ustedes. Y dice aquí Rodolfo, aprovechando que ahora sí puedo escucharlos y verlos en vivo. Qué bueno, hermano, qué gusto que estés. Silvia Sánchez, buenas tardes, bendiciones. Antonio Correa, saludos. Berta Jiménez, bendiciones. Fíjense que apenas somos 21, pero es que claro, nadie sabía que íbamos a hacer un hangout. No. Lo hacemos siempre de noche, es normal. Pero espérate, que den las 12 de la noche, vas a ver. Pero hay una cosa importante, porque la hora. A mí mi abuela me enseñó cuando era chico que Jesús murió a las 3 de la tarde. Es correcto, además. Bueno, no, mi abuela me lo enseñó, pero está dicho en las escrituras. Entonces, yo le decía a Daniel que como una especie de agradecimiento a nuestro creador, sí. deberíamos de utilizar estos medios para lo poco o mucho que sepamos de él, hablar acerca de él. Sí, es válido. Para muchos puede ser Dios, para muchos puede ser un gran profeta, para muchos puede ser el revolucionario, lo que ustedes quieran, pero al final y al cabo de cuentas su espíritu tan elevado nos llevó a entender lo que es el amor y la paz en tiempos muy complicados que vivimos. Sí. Creo que los tiempos más violentos fueron los de él. Muy violentos. Y bueno, no bromeemos ahora, te cuento. Pero sí, vamos a hablar un poquito el día de hoy del querido Master Jesus. Está claro que Semana Santa es conocida como tal precisamente por este tema del paso a través del Vía Crucis y después del término en el Gólgota, este llamado Cerro de la Calavera, que es lo que significa Gólgota, donde habría sido crucificado. ¿Por qué digo habría sido crucificado? Porque hoy sabemos con mucha certidumbre que sí, ciertamente esa crucifixión ocurrió como tal, pero no necesariamente lo pudo haber matado como tal. Él mismo, después de esa resurrección que él tuvo que vivir, desde luego después de haber bajado a los infiernos, que es algo que está en los apócrifos, yo no sé si los conoces, Goyo. De varios, son más de 1000 apócrifos. En este libro apócrifo, que si no recuerdo mal es el de Tobías, se habla de cómo cuando Jesús hubo recibido, sobre todo el lanzazo de Longinos, recuerden eso para quienes ustedes no conocen la historia, Jesús, el Maestro Jesús, como tal, Jesús Nazareno, el hombre conocido como tal, que no fue aceptado como un Mesías por su pueblo, fue condenado gracias a que la misma autoridad judía, el Sanedrín, no podía aceptar que hubiera un joven que tuviera tanto arrastre, que fuera tan revolucionario como era él, en esos tiempos en los cuales ellos mismos estaban tratando de ganar un nivel de identidad dentro del pueblo romano. Recordemos que históricamente Roma era la dueña de todo prácticamente. Y los judíos, siendo siempre el pueblo que han sido, estaban siendo diezmados, sometidos por los romanos.
He ahí entonces que el Sanedrín, siendo como siempre ha sido orgulloso, empezaron a tratar de cerrarse a través de sus propias creencias, sus propios rituales, la misma Pascua que no les permitían celebrar como ellos querían. Y entonces son los tiempos en los cuales llega Jesús, y llega como un hijo pues prácticamente de vecino, que no era un carpintero sino un albañil. Esos son pequeños detallitos de las imprecisiones históricas, porque digo, si vamos a ser carpinteros vamos a donde haya árboles, y en Palestina no es que en esa zona, los que hemos ido sabemos perfectamente a qué me refiero, no es que hay tantos árboles, y todos los apócrifos hablan de él como un constructor, como un albañil. Entonces el hombre que sabía construir, el hombre que sabía hacer todo esto, construyó una fe, construyó una creencia, pero sobre todo construyó la necesidad que las personas no tenían en ese minuto de descubrirse ellos mismos. Y eso puso en peligro no solamente los esfuerzos del Sanedrín por lograr una identidad dentro del mundo romano, sino que además iban a perder su propia popularidad entre su propio pueblo, porque este hombre era seguido por los judíos y no por los romanos. Y encima, para colmo, también por los romanos. ¿Qué tenemos entonces? Una situación total y absolutamente desfavorable, casi adversa para las autoridades religiosas del pueblo hebreo, del pueblo judío, que estaban siendo sometidos. Y entonces le declararon la guerra, no al hombre como un mesías, sino al hombre como un revolucionario que amenazaba su poder. Estas son las cosas que tenemos. Y eso pues obviamente no lo dejó muy bien parado en frente de pues, esas personas que tenían en ese momento sí el poder de hacer lo que hicieron, que fue crucificado. Ahora, hay un libro, Nicodemo, si mal no recuerdo, que él escribe justamente, de alguna manera tuvo una visión, porque él dice que Jesucristo cuando muere baja a los infiernos. Sí, eso justamente es a donde voy. Baja a los infiernos. Él bajó a los infiernos. Y lo que dice en el libro de Nicodemo es que al bajar a los infiernos, el mal, el diablo, el señor mal, ya daba por hecho que había triunfado con la muerte de Jesucristo. Así es. Cuando lo ve entrar al infierno y desatar a todas las almas que estaban ahí atoradas porque no conocían a Jesucristo y hasta ese momento lo conocieron, es cuando nos liberaron del mal. Eso es lo que entendí con respecto a la simbología de lo que significa que nos haya liberado Jesucristo de todo pecado. A partir de ahí, de que Jesucristo nos libera, la forma o el pacto con el mal cambia, porque ahora el mal ya no se puede meter con nosotros antes de Jesucristo. Ahora ya sabe que nosotros contamos con espíritus libres, poderosos y sobre todo con mucho amor y mucha paz, que van a eliminar pensamientos negativos, en este caso el mal, como si fuera el demonio o el diablo, ¿no? Exactamente, y además no te olvides de esto, en el así llamado infierno, como lo relatan los apócrifos, no solamente sacó a las almas del mal, fue muy explícito el cronista, el periodista de ese entonces, hablando de Moisés, hablando de Elías, hablando de todos, Adán, todos estarían en el infierno según este texto, y a todos los habría rescatado. O sea, fue literalmente a rescatar a su progenie. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que su linaje comienza en Adán. Esto es muy interesante de entender. O sea, todos los grandes de la historia, querido Goyo, queridos amigos, habrían estado prisioneros en el infierno precisamente hasta el momento en el cual el Maestro como tal, Jesús, llegó. Yo no sé si debo entenderlo como una cosa tan literal o si efectivamente podemos hablar del linaje como hoy lo hacemos, por ejemplo, con las constelaciones familiares. Te liberas tú y estás liberando a las generaciones previas porque en ti se sintetizan. Creo que va más por ahí. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que las fechas no son las mismas, no coinciden. La fecha de nacimiento no es diciembre, es abril. La fecha de la Pascua en este caso coincide porque la Pascua es la misma en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. Pero aparte también la Pascua es un símbolo que viene muy antiguo, ¿no? O sea, sí, exacto. Viene desde los hebreos. Sí, desde más de 5.000 años, exactamente. Sí, entonces, pero es cuando coincide justamente que él fue la presa de la Pascua. Recuerda que ellos daban como regalo de Pascua a un prisionero que el pueblo quisiera liberar. Y fue justamente en Pascuas
que dicen queremos liberar a Barrabás, Es que de no hecho, queremos a Jesús. Pascua significa eso, liberar. Liberación, exactamente. Porque Eso es sí. cuando liberó Moisés a los suyos en Egipto En Pascua. y se los llevó al desierto. Y Jesús liberó a los que estaban en el infierno en Pascua. O sea, O los que estaban en el mal. coincide. Es libertad, simplemente es libertad la Pascua. Sí, entonces es muy interesante cuando lo analizamos desde ese punto de vista porque finalmente no lo estamos haciendo religiosamente, lo estamos haciendo historiográficamente y sí hay que analizar esa figura. Así como entender que este gran hombre no necesitaba de presentaciones. Y se los he dicho en más de una ocasión, eso te va a gustar, güey. Un día deberíamos hacer un programa sobre eso. El Maestro Jesús, si era el hombre más popular de todo Jerusalén, Galilea, Palestina, todas esas zonas, yo me pregunto, entonces, ¿por qué razón Judas tuvo que besarlo para que lo reconociera el soldado? Fíjate que yo alguna vez me hice esa pregunta y yo creo que la razón fue en la noche. Acuérdate que no había tanta luz como ahorita en esa época, o sea, todo era penumbra, oscuridad y más en la noche. Y número 2, porque todos eran físicamente parecidos. La verdad, ahorita por ejemplo tenemos una imagen de Jesús que nos ha dado el cine o nos ha dado Hollywood. O nos ha Que dado está muy lejana de la realidad. Así es. Entonces, imagínate que Jesús pertenecía al pueblo. Y era pueblo. Era un albañil. Ajá, era pueblo. Y entonces como pueblo se vestía y como pueblo vivía. Por lo tanto, se parecía a todos los del pueblo. Entonces, ¿quién lo tenía que identificar? Alguien que estuviera muy cercano con él, como Judas. Obviamente, cuando Judas se vende, se acerca y le dice al que yo le dé un beso en la mejilla, él es, porque todos deberían haber sido iguales. Semejantes. Ahora, ¿Y qué te parecería que hubiera habido uno idéntico ahí? y no hubiera sido el que se hubiera sacrificado, hubiera sido el sacrificio de Dios. Estamos en la cruz, ¿ok? Ubícate en la cruz. Y estás en la cruz. Y ves allá abajo llorando a María Magdalena, su esposa, a María, su mamá, y a Juan. ¿Y qué dice Jesús? Mamá, no le dice mamá, mujer, ¿por qué lloras? Si ahí está tu hijo. Hijo, ¿por qué lloras? Si ahí está tu madre. ¿Qué significa eso para ti? Significa que se tienen los unos a los otros. El hermano gemelo de Jesús se llama Juan Evangelista. Pero no está confundido. Por eso es gemelo. totalmente. Por esa razón los apócrifos fueron muchos hechos perdedizos. Están en el archivo secreto Vaticano. Fueron no solamente gemelos, sino date cuenta, fue el bien amado, fue el preferido, fue el que hacía todo. Y curiosamente, hijo, ahí está tu madre. Te voy a explicar. ¿Qué pasa cuando tenemos al querido maestro Yahshua Emmanuel el día del bautismo? Porque además esto es importante que ustedes lo recuerden, que tú lo recuerdes, querido hermano mío. Todo pasó en familia. María Magdalena, Juan Bautista, Jesús, María, Santa Isabel, todos eran parientes. Todos eran parientes, cercanos, todos eran parientes. Entonces, Juan Bautista, que era primo de Jesús, se niega a bautizarlo. Pero era su trabajo divino, él nació para eso. Le dice, yo no te quiero bautizar, pero por favor, Juan, mira, Juan era el popular antes de que llegara Jesús. No, yo no te quiero bautizar, yo no soy digno de desatar las correas de tu zapato y tú vienes a que yo te bautice. No, Señor. Juan, cumplamos toda justicia, así está escrito. ¿Por qué crees tú que se negaba tan así, tan fuerte, tan recalcitrantemente a que cumpliera su misión divina, que era bautizar? Bueno, así como me lo estás planteando ahorita, muy probablemente porque era gemelo. No, Juan Bautista no es evangelista. Juan Bautista lo tenía que bautizar. Pero ¿cuál era la usanza del bautismo en el río Jordán? Que te metían al agua. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer para que un hombre sea cristificado, para que el Cristo descienda sobre él? Fíjense qué interesante. Limpiarlo. Y no solamente,
Si ustedes recuerdan, se los he mencionado en más de algún hangout. Hoy tal vez esto va a ser nuevo para ti, como en conspiración. Es conspiración, ¿no? Conspiración en hangout. Fíjense bien. Esotéricamente hablando, dice la Biblia, y la puedo consultar, aquí tengo internet, dice, y entonces Juan sumergió a Jesús, y siempre dice Jesús, 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 sumergió a Jesús en las aguas, y he aquí, el Espíritu salió de las aguas, y entonces una gran voz atronadora dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, a él oíd. Y entonces Juan Bautista reconoció a Jesucristo como su Maestro y su Salvador y como el Mesías que habría de llegar. Y le dijo a sus feligreses, es ahora él al que debéis seguir, yo me vuelvo menos. Eso es lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esotéricamente, salir de las aguas significa morir. ¿Por qué yo no te quiero bautizar? Porque te tengo que ahogar, te tengo que matar. Para que al salir el espíritu que ocupa el cuerpo de Jesús, que había de ser crucificado, por eso le llama Jesús el Hijo del Hombre, hasta ese minuto, en el momento en el que él sale de las aguas, o sea, salió de su cuerpo el espíritu, en ese instante entró el poder crístico y desde ese entonces se le llama Jesús el Cristo. Y cuando termina, cuando ya resucita, se le llama Jesús cristificado. ¿A dónde fue a dar el espíritu? Si dos espíritus en este caso, no pueden ocupar el mismo cuerpo, solo al de alguien que fuera afín, y ese afín era su gemelo. Entonces Juan el Evangelista y Jesús entran en el cuerpo del llamado discípulo bien amado, mientras que el Cristo, que es la luz del sol, utiliza el cuerpo de Jesús para hacer toda esta maravillosa labor de... Ahorita que estás comentando esto, me vino a la mente... Ahorita voy con sus comentarios, que tengo muchísimos, chicos. La importancia, por ejemplo, de... Por ejemplo, Juan Bautista, aún presintiendo que el que se acercaba y el que bautizó era Cristo, cuando lo capturan y un poco antes de que lo matan, todavía tenía dudas de que él fuera el Cristo, a pesar de que era su primo, y a pesar de que, porque era su primo, sí, era su primo, y a pesar de que tenía la sensación de la energía, todavía aún así con esa, y era un gran profeta, Juan el Bautista, y aún así con toda esa sensación, ese conocimiento, estaba en la cárcel un poco antes de que lo decapitaran, y a un asistente que tenía un muchacho que le ayudaba, todavía le dice, si es el que bauticé al Cristo o no va a lograr nada. Exactamente. O sea, todavía, imagínate que sintiendo la energía de Cristo todavía tenía dudas. Ese es el hombre. Juan el Bautista representa al hombre que no cumple con su trabajo. Así como la desobediencia es representada por Job, así también este hombre hace su trabajo, pero no lo hace desde el corazón. Él era el Cristo. Juan el Bautista podía haber sido el Cristo y no lo fue. No lo fue, y entonces... Y él lo reconocía. Y claro, porque tuvo miedo. Pero entendamos el miedo. ¿No acaso tuvo miedo Jesús de Nazaret, el Yeshua Emmanuel, cuando le dice, Elí, Elí, lama sabactani? Y también cuando le dice, si puedes hacer pasar de mí este trago amargo, ojalá que lo puedas hacer. O sea, que se estaba rajando. Sí, obviamente la materia, la carne es de él siempre. Sí. O sea, estamos ante una de las más escalofriantes para mí formas de iniciación forzada de un ser humano. El hombre sabía lo que venía. El hombre desde que era niño jugaba, esto está en los apócrifos, fíjate que a hacer palomitas. Es algo que yo te quería comentar ahorita. Eso que estás diciendo ahorita, yo leí, no me acuerdo en qué libro, porque hay años perdidos de Jesús cuando era niño. Sí. Pero yo leí en algún lado, no recuerdo, que Jesús cuando era niño, él no sabía quién era en realidad. O sea, sí sabía que tenía algún don y sabía que tenía... De hecho, resucitó un ave cuando era un niño, etcétera, etcétera. La creó. Pero él no sabía quién era. O sea, poco a poco se fue dando cuenta quién era él. Sí.
y no sé si fue gracias a José de Arimatea o a alguno de esos fariseos que eran sus amigos, es correcto, que lo iba guiando y lo iba orientando, porque imagínate ser el Hijo de Dios o ser Dios mismo, tener toda esa energía, todo ese poder de poder aliviar a los muertos, sacarlos de los enfermos. ¿Te das cuenta lo difícil que es para nosotros los contactistas aceptarlo? Entonces, imagínate Jesucristo, siendo Hijo de Dios, sufrió, no sabía quién era. Y cuando muere, todavía le dice a su padre dudando, diciendo, si me puedes quitar de aquí, quítame. Pues quítame. Pero bueno, haré lo que te Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me dejaste solo? Había una parte humana de él. Pues, obviamente. Recuerda que fue José de Arimatea quien se lo llevó a Inglaterra a iniciar junto con María Magdalena en ese lugar que hoy conocemos como Glastonbury. Y lo iniciaron en la oscuridad, sus 40 días y 40 noches. ¿Cómo se llaman los que están en Inglaterra? Estos... En los megalitos de Stonehenge. Sí, de pero hecho, fue en la abadía de Glastonbury. Pero los que eran monjes de ahí, muy conocidos. Los druidas. Los druidas. Sí, claro. Entonces, ya Jesús que María Magdalena ya iban preparados para hacer. Así como la mamá de Jesús fue preparada por el Sanedrín, bueno, Jesús fue preparado junto con María Magdalena por José de Arimatea. Bueno, entonces, ¿esto qué nos trae? Nos trae toda una historia en una familia que tenía que revolucionar la vida. La misma María que representa la energía prístina de la naturaleza y de la creación divina, se hace mujer para dar a luz a un hombre tan extraordinario como era este hombre, y que aún así tenía miedo. Pero cuando ya juntamos todos los elementos y vemos al hombre triunfador que dice, vencí a la muerte, entonces cada quien regresa y toma sus lugares, sus puntos, y él queda completamente cristificado. Obviamente Jesús tiene que retomar, y aquí es donde viene algo bien interesante, que es la gran discrepancia con el tema de la muerte de Jesús, porque ¿dónde se termina la Biblia? Prácticamente en cuanto a Jesús, el momento en que se lo lleva y sale con potencia y gloria, que dice, así como me habéis visto irme, me veréis volver. Así es. Y para mí eso es como una abducción. De hecho, pero ¿qué pasa después? Aparece algo increíble en América, aparece el Libro de Mormón. El Libro de Mormón, por si ustedes no lo saben, es un libro que dice, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y fíjense qué interesante, dice todas las peripecias, las travesías que tuvo que vivir este hombre, Jesús, desde prácticamente Brasil, Perú, subir por Ecuador, Perú, todo esto hasta llegar a México, atravesar México y llegar hasta Estados Unidos. Hay una parte importante que me gustaría hacer. Muy interesante. Hablando de Jesús. Tú estabas hablando del libro de los Hechos, donde es abducido Jesús y se lo llevan. Sí. Y hasta ahí sabemos de él. Exacto. En la Biblia. Pero en Mormón se da pero en una plática y en un capítulo que tenemos, tú me enseñaste y lo empecé a entender y a leer y a estudiar. Interesante, es verdad. Que cuando se sube y es abducido y se lo llevan al cielo en teoría, yo digo que es una nave espacial, sin duda, un avión, o algo que volaba en ese entonces y vinieron por él. Tú me explicas que se lo llevan a América en ese momento, ¿sí? Y se crea un gran símbolo, digamos, una imagen que se llama Quetzalcóatl, exactamente. Y entonces la teoría que tú estás diciendo es que Quetzalcóatl es Jesucristo. Pudo haber sido perfectamente. Lo interesante que tiene muchas similitudes. Sí, total, de hecho. Lo interesante aquí es que, y esto se los hablé en Semana Santa pasada, no es el único, es uno de los, si no recuerdo mal, 18 hombres que fueron hijos en una Trinidad, que fueron paridos de una mujer virgen, que fueron crucificados, que murieron y resucitaron. Pero mira, por ejemplo, mucha gente habla y dice, fíjate lo que son las cosas. Y lo digo con todo respeto a Jesucristo. Ya voy con sus comentarios. Yo lo adoro y lo amo. Y ahorita leemos comentarios. Yo también. Quiero generar una polémica. Porque, por ejemplo, Por eso me gusta con él trabajar. Es que mira, por ejemplo, si Jesucristo se transportó y fue conocido como Quetzalcóatl, y después ese tipo de vivencias, eran muy parecidas a las de Jesucristo, ¿sí? Inclusive prometieron regresar. Sí, de hecho. Y tenía las mismas características de amor y paz, inclusive cargaba su cruz, ¿sí? Después
esa información se fue filtrando de alguna manera y hablabas del libro de Mormón, que en el libro de Mormón hay un personaje, se me fue el nombre ahorita, Nafi, que Nafi viene siendo Jesucristo, Quetzalcóatl, Nafi, exactamente, un ángel, un ser poderoso, un Dios, y le entrega unos nuevos libros que tú me dijiste que era la continuación para ti, desde tu punto de vista, de los evangelios. Exactamente, ¿correcto? Sí. Y esas son las planchas de oro de Nefi que están en Utah, que es donde se encuentra la sede de la religión mormona. Ahí. Sí, es mucho. Y hay más todavía. Jesús, yo no sé si ustedes lo sepan, a ti te lo comenté en una ocasión en el podcast. Miren, eso es lo bueno de hacer un podcast con una persona que sabe mucho, que aparte ya lo aceptó, es un contactado, ya lo aceptaste. Vean otros capítulos. No se lo vayan a perder, está bueno. Está buenísimo. También espero que hayan visto el de hoy, el de salud holística e integral. Estuvo rico. Ahí cuéntenos. Sobre ese tema, sobre lo que estamos hablando, querido. Hay todavía una historia desconocida de Jesús en su paso por México, pero resulta que no fue en aquel entonces, sino por ahí de los años 30, 40. Parece que le gustó México. Pero, ¿tiene que ver con los cristianos? No, pero sí tenía un poco que ver. Ahí te va por qué. Algunas veces, a alguno de ustedes incluso me dijo que tenían los libros de la vida verdadera. Bueno, a ti te hablé de los libros de la vida verdadera. Los libros de la vida verdadera es una compilación de, sí, lo tengo que decir con la palabra técnica exacta, canalizaciones o mediumizaciones que personas súper comunes, humildes, sencillas, de campo casi todas, vivieron con el Maestro Jesús, que no se manifestaba, pero que utilizaba estos cuerpos, estas almas, estas personas para hablar. Este grupo de cerca de 40 personas que estaban enterados de esto fueron buscándolos y sabían que era en ese territorio. Y por todo México, Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Sinaloa, en tantos lugares, iban y encontraban a las personas que sabían que tenían que canalizar. Y escribieron en estos libros de la vida verdadera la última y nueva enseñanza de Jesús. Estos libros son muy poco conocidos. ¿Quién crees que los está dando a conocer? Un contactado. Se llama Pablo Hamza. Y el querido Pablo empieza porque recibe información de los mismos y yo leyéndolos dices, son evangelios, pero son evangelios para un nuevo tiempo. Estamos hablando de México de los 40 y sí, efectivamente habla de muchas cosas que en México habrían de pasar y que están manifestándose, por cierto. Si vemos esto como un tercer evangelio, entonces sí, no puedo negarlo. Hablen como un tercer tomo, porque está el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y este sería como el Testamento o algo. El cuarto, porque está el libro de Mormón en medio. Bueno. Entonces es interesante cómo a este hombre, a este ser, a esta inteligencia, a esta esencia, a esta luz, a este ser divino, le podía llamar tanto la atención México. Jesús nunca se manifestó en canalizaciones a ningún otro país, solo en México. Pero mira, fíjate lo que son las cosas, o sea, lo más importante de lo que acabas de decir, y eso, fíjate que acrecenta la fe, es que seguimos con el mismo pensamiento de que Cristo no murió. O sea, la cruz resucita el tercer día, anda 40 días con nosotros, es abducido o llevado. Y se viene para acá. Y se le conoce de otra manera, que Quetzalcóatl, Nefi, como tú lo quieras. Y no dudo que por aquí ande. No dudo que por aquí ande. Sí, de repente. O sea, en realidad Cristo no ha muerto. Estamos hablando de él. Qué genial. Vámonos con ustedes, chicos. Gaby Flores, saludos a todos y éxito. Todo está fabuloso. Nos apoyan con estas herramientas de protección y los apoyamos al adquirirlas. Abrazos de luz. Vero dice, ya estaremos uniformados. Sí, mi vida, ya te llevo la tuya. Creo que sí le gustó a Vero. Sí le gustó, claro. Lilian Lisela, saluditos y bendiciones. Saludos, Lilian. Nos vemos en la tarde en el diplomado, Rodolfo, gracias. Asil Campech, abrazos. También a ti, querida. Norte, y las playeras las harán en otro color. No sería mala idea. Pues ahorita la estamos empezando en negro, para empezar. Para empezar. Es lo mismo nos está pasando con nuestros... Mira, si quieres, pásame la caja blanca. La caja blanca, mientras... Esta no la hemos enseñado apenas ahorita, pero por ejemplo, nosotros ya tenemos el diseño en la caja negra.
Sí, pero existe una Pero versión existe blanca. la posibilidad de hacerlo en blanco, o sea, no tenemos ningún objeción si ustedes lo quieren así, porque ustedes son realmente los que mandan. Entonces... Aprovechemos que hay camarógrafo el día de hoy. Exacto. Bueno, entonces sí es posible, querida Floretea Flores. Yo creo que sí, en una segunda edición, en lo que nos acomodamos, por lo pronto los vamos a sacar blancas, igual el de los símbolos, lo vamos a sacar nada más Sí, no, negro. de hecho, cada camiseta con los símbolos, ya vamos a hablar de eso. Nancy Guerreros de Inglaterra, good luck Daniel, mi querida amiga. Hay una camiseta con los símbolos. Ya entendiste. Sí. Georgina, mi querida Gina, maravillosas las monedas, así como la información que nos comparten. Gracias. Dice, buenas y bendecidas tardes, equipo celeste, DJ Son Gohan. Rodolfo, mucho se dice que Jesús murió para librarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tan de cierto es lo que se dice en el libro de Urantia? Que con esta vida encarnado aquí se dio el auto-otorgamiento por ser el creador de este planeta, entre muchos otros, y así acabar con la rebelión de Lucifer. Interesante tema y interesante libro. Ahora, sí, es cierto. Es algo muy importante también. Eso estamos viendo desde el punto de vista del catolicismo, pero hay muchos puntos de vista. Sí. De lo que cabe Por ejemplo, el decir. libro de Urantia es maravilloso. Tú eres un buen conocedor. No, y lo que dicen, por ejemplo, las tablillas sumerias, acerca de la creación, muy diferente. No, y lo que habla allá, por ejemplo, las crónicas de Acacor o las de Odín, allá tanto que se tiene que hablar. Sí, Rodolfo, definitivamente. Y fíjate que en eso te tengo que decir, querido Rodolfo. Sí, el libro de Urantia lo dice perfectamente. Se le da el auto-otorgamiento por ser el creador de este planeta. Pero hay que entender que este es un planeta de Micael de Nevadón, no de Jesús. A ver, explícanos. No es un planeta para Jesús, es un planeta para Miguel Arcángel. Porque resulta que Micael no es un nombre, sino es un nivel de arcangelicidad. A ver, Daniel, qué bueno que tocas el tema. Ese Por es eso un le hacemos temazo. mucho caso a nuestro público porque nos abren y nos surgen más dudas. Son los Y que entre te más dudas, quieren. mejor. Pero, por ejemplo, hubo un tiempo que hubo una confusión entre Jesús, que puede ser Jesús o un arcángel. No sé si era Miguel Ángel o era Gabriel, pero decían que Jesús podía haber sido el arcángel Gabriel. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, se dijo muchas veces. De hecho, el anunciador del nacimiento de Jesús es Gabriel. El famoso Ave María, ¿se lo recuerdan? Dios te salve María, llena de gracia. Es la oración que le dice el arcángel Gabriel a Mariam, cuando le está anunciando que va a ser mamá de Jesús. Dios te salve Mariam, llena eres de gracia, has sido hallada bendita entre todas las mujeres y eres bendita entre los ojos de nuestro Padre. Y empieza a decirle próxima madre de Jesús, y ya todo lo demás lo inventa la iglesia. Pero le estaba anunciando esto, así que no era posible que fuera Gabriel. Micael es un título, pollo. Entonces es como decir Astar Sharan entre los extraterrestres. Eso significa jefe santo, es lo mismo que Micael. Entonces Miguel Arcángel es como una frecuencia vibratoria. Si tenemos que hablarlo a nivel extraterrestre, Miguel Arcángel equivaldría al Astar Sharan, que es como el Astar del norte, el comandante en jefe de las fuerzas del norte del planeta, mientras que para el hemisferio sur está Astar Soltec, que es otro arcángel. Entonces estamos hablando de niveles de arcangelicidad. Y Miguel y Jesús tienen ese mismo nivel de arcangelicidad. El tema es que Miguel es un arcángel de quinta dimensión, mientras que Jesús es un querubín de sexta dimensión. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, las diferencias son exponenciales. Sí, totalmente. Entonces, por esa razón, Miguel es el lugar teniente. Un libro, ahorita a ver si lo podemos sacar, que justamente lo compré, ahorita te digo, se llama Angelorum. Y habla acerca de los ángeles. Ahorita te lo digo para no interrumpir. Ajá. No sé si estoy allá o estoy aquí. Aquí está. Eco. Aquí está. Bueno, yo mientras Justamente, lo que busca, encuentra eso. Ah, ya conozco ese libro, claro. Y aquí, si algún día lo quieren leer, para que vean que sí leo. Sí, es un buen libro. Entendí muchísimo acerca de los ángeles. Y este fue mi primer acercamiento a la parte espiritual. Este fue mi primer libro que me acercó a la parte espiritual. Amo este libro. Está muy bueno. Es un muy buen libro. A ver, ya nos están preguntando. Vamos a las preguntas. Y a la primera que pregunta es Vero. Me gustaría hacerles una pregunta a ambos, es mi esposo. Imagínense, chicos. Vamos a ver qué pregunta.
¿Cuál es su sentir sobre este tema en el cual después de tanto tiempo, año tras año, siguen haciendo la representación del mismo teatro? Entonces, ¿dónde está el despertar de la humanidad? ¿De qué les sirve hacerlo cada año si no han valorado y la humanidad sigue igual? A mi parecer se debería festejar año tras año que resucitó y que volvió a la vida con la enseñanza trascendental. Pues se refiere obviamente al Vía Crucis. Yo coincido muchísimo con Vero, y no es porque sea tu esposa. No, yo también. Pero coincido mucho con ella porque, te voy a decir algo, yo creo que la manera de ver a Jesús debe de cambiar según la época. Obviamente cuando Él existió se debió de ver de una manera. Sí, claro. Obviamente conforme fue evolucionando, pues yo no sé si llamar las religiones, pero sí evolucionando su forma de pensar y su forma de ser, se va viendo de diferente forma. Hoy en día yo creo que el Vía Crucis, como lo llaman, es una representación de su muerte. Yo cuando era chico, y eso es una cuestión de mucha experiencia, huí de Jesús, porque cada vez que veía una película me daba mucho miedo. Claro, tenía terror de ver. Me decían, es que es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden poner al Hijo de Dios así, hombre? Pues más un niño. Y sin una explicación tan formal en el catolicismo, porque sabes cómo a mí me pasó igual. Y entonces llegó un momento en que en vez de tenerle amor o respeto o reconocimiento, yo le decía, mamá, apaga la película porque me da miedo cuando tiene sangre y más cuando lo crucifican y lo veía todo aterrado así. Y decía, yo no sé si ese es un buen argumento para entrar al conocimiento de la vida de Jesús, sobre todo cuando eres un niño. Claro. A mí me traumó mucho eso, y cada vez que era Semana Santa y ponía las películas de Cristo, yo huía. Conforme pasó el tiempo y gracias a Él mismo me dio más sabiduría para poderlo entender de otra forma. Y yo, por ejemplo, las películas, por ejemplo, esta película que hizo Mel Gibson de La Última Tentación de Cristo, la de Mel Gibson, sí, la de Cristo, la que hizo, La Pasión. Ya hasta eran tantas las golpes que le ponían que hasta le pusieron un látex al pobre actor. Jim Caviezel, sí. Híjole, dije, es que yo no sé si la gente entiende que no es por ahí donde debemos de ver a Cristo, pero bueno. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, amor. Sí, me parece que deberíamos celebrar una resurrección y no recordar con tanta hazaña. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es recordándolo. Sí, miren, déjame que les cuente algo. Esto nunca te lo he contado a ti, querido Goyo. Tú lo sabes, amor. Muchos de ustedes lo saben porque lo publiqué cuando hacía aquella revista que ustedes recordarán, Evidencias de Fe. Tal vez lo recuerdes, porque lo hablé. Tengo una revista tuya por ahí. Bueno, en Viva la Mañana, que yo les regalaba, ¿te acuerdas las revistas? Sí, tengo una revista por ahí tuya. Para Semana Santa, en esa ocasión, yo publiqué todo un estudio sobre la Sábana Santa. Recién volvía yo del Congreso Internacional de Sindonología, cuando fue una extensión de la Sábana Santa. Yo tuve, por una cuestión del destino, me dieron la oportunidad de formar parte de los periodistas científicos. Jaime Maussan estaba conmigo, él no recibió esta invitación, no sé por qué, no la recibió, a mí me la dieron. Y esa noche fuimos a donde se hacía la ostensión de la Sábana Santa, porque deben saber ustedes, sí, la Sábana Santa, y esto sí, la verdad lo tengo que decir, cómo me ha decepcionado un canal tan hermoso como History Channel, que le llaman el santo sudario a la Sábana Santa, cuando el sudario es un trapo que traía en la cara y la sábana se llama Santa Síndone. Bueno, ahí te va. No, pero es como llamarle calzones a los calcetines. Pero hay una confusión muy grande en eso. Pero es que el problema que tengan esa confusión, eso habla de la no confiabilidad de sus argumentos. Fíjate qué casualidad, uno de los primeras revistas que yo compré, llamada OVNI, española, la vendían en México, yo creo que en los 80s, y justamente la compré porque venía lo de la Sábana Santa. Yo creo que era un adolescente y ya me llamaba la atención. Y siempre me aboqué a estudiar la Sábana Santa porque yo caí y pensé que la Sábana Santa es donde habían envuelto a Cristo y su cuerpo se había quedado ahí impregnado con su sangre y todo lo que pasó ahí. Sí. Con el tiempo, la NASA dice que la Sábana Santa no es de la época de Cristo. O sea, el carbono 14 indica lo contrario. Más bien dicen que era de un caballero templario que estuvo muy metido, el nombre dijeron... Jacques de Mornay. Jacques de Mornay.
que estuvo muy metido en ese tiempo en Jerusalén, en el año 1000 más o menos, y que se confundió la sábana santa. ¿Sí es correcto o no? ¿O eso es lo que dicen. Sin embargo, hay un personaje aquí en este país que dice una frase, yo tengo otros datos. No digas porque los van a cortar ahorita todo. Esos datos que tengo tienen que ver, para empezar, imagínate qué cercanía tengo yo con la sábana santa. Uno, la tuve frente a mí. Así. Eso no cualquiera. Tuve el gusto de ver a esos mismos de la NASA que se le conoció a esa comisión como la comisión STURP, de trabajar y cada 4 años, cada 5 años dicen sí, por aquí tenía la revista, pero bueno, no te preocupes. ¿Qué pasó? Yo tuve el gusto en Cuernavaca, yo viví muchos años en Cuernavaca, de tener unos amigos que ni siquiera sabía quiénes eran, solo sabía que eran italianos. Y cuando ya me adentré más, cuando ya iba yo a su casa, me decía, me dan unas conferencias de ovnis y todo, yo iba con ellos a su casa a dar las conferencias. El apellido de estas personas, que después me di cuenta que eran así como bastante top, era Savoia, la casa di Savoia. Era la regina madre, era María Beatrice, que entonces era la principesa, y después me enteré que era la última familia de reyes que existió en Italia y que eran los dueños de la sábana santa. Imagínate tú. Eran mis amigos, yo les daba conferencias de ovnis. Y me contaron que ellos regalaron la sábana santa al Vaticano precisamente por el exilio que Guillermo, el papá, el rey, tuvo que sufrir, y para que no anduviera desbalagada dijeron, se la entregamos al Vaticano, sabemos que el Vaticano cuida todo y desde ese día es propiedad del Vaticano, pero era de la casa de Savoia. Y ellos decían, esta sábana, no solamente de lenzuolo le llamaban, el lenzuolo, la sábana, o la síndone, que es el nombre con el que se le conoce realmente, no sudario, no nos equivoquemos, el sudario es una cosa, la sábana santa es otra cosa completamente diferente. Tengo los estudios, yo tuve las dos cosas en las manos. Bueno, pero ¿el sudario existe o no? El sudario está en Oviedo y es una tela que sirvió para taparle el rostro. Eso sí te la creo. Y son 3 además, uno está en Alicante, España, el otro está en Oviedo, en España, y el otro está en ¿Por qué Alemania. 3? Porque cuando, por ejemplo, te recordarás que Jesús va caminando en el Vía Crucis y en una de las ocasiones cae y llega la Verónica y le pone el velo para secarle el rostro del sudor. Es el famoso velo de la Verónica. Ese es uno de los sudarios. Sudario, el trapo como esta que yo uso para cuando sudas, que estás sudando. Esto es un sudario, mientras que una sábana te cubría entero. Entonces, fíjense qué cosas tan pequeños detalles que te revelan cuánta ignorancia existe en la historia y en la historiografía. Entonces, ¿qué pasó con la sábana santa? Pues resulta que no solamente sí era de ese tiempo, sino que tiene en uno de sus extremos, imaginemos, perdón la comparación, pero imaginemos que esto es la sábana santa. Bueno, si aquí está la imagen de Jesús, que es larga, más o menos si aquí está la cabeza, por esta parte está escrita la fecha y dónde él falleció y su nombre. Y esto lo descubrió una sindonóloga italiana. Y el polen y todo esto corresponde perfectamente al año 2000. De hecho, los últimos estudios que se hicieron tuvieron que ver hace cuánto, muchos 8 meses, y concluyeron total, tajante y fehacientemente que se trata del cuerpo de una persona que además, fíjate lo sorprendente, no está impregnado como podríamos pensar que era la sangre y todo, sino que estaba flotando. Imagínense que esta es la tela en mi mano, la imagen estaba así, 2 micras flotando encima de la tela, en medio no había nada. ¿Cómo te explicas eso? Pues tú dime. No era ciencia terrestre, obviamente, era realmente alguien que su propia luz impregnó un lienzo como este. Entonces sí era o es no? Totalmente, así como la Virgen de Guadalupe, la imagen que tenemos en el Tepeyac, es exactamente el mismo proceso que impregnó los 2 lienzos sagrados, los cuales sí se lo puedo presumir, he tenido el gusto de tener así. Lo has palpado. Los 2. Entonces, imagínense ustedes qué nivel de privilegio, pero al mismo tiempo de dolor, por eso estaba contando la historia, de darte cuenta de que sí, es una cuestión real, pero yo también, y te lo debo decir, y se lo debo decir a ustedes, Jesús no era mi gallo, como diríamos. A mí así como que hablar de Jesús, ¿qué Jesús qué? O sea, ¿qué? ¿El qué?
habla de la Virgen María. No, a mí pónganme a la Madre Celeste. Hasta el día que tuve la sábana santa frente a mí, me quedé viendo. No, sentí los latigazos. Sentí el dolor, me di cuenta y me puse a estudiarlo. Tengo un estudio tan pormenorizado, lo presenté en mi bar mañana. Y era una cosa atroz lo que le pasó a ese hombre. O sea, cada golpe con el knut, que era el flagrum, era ese látigo de 3 colas que tenía como huesitos de hierro en cada una de las partes, que al momento de darle el golpe le arrancaba la carne. El hombre derramó, según estudios hematológicos que puedo poner a disposición de quien guste, más de 3 litros de sangre desde que fue allí severamente, salvajemente golpeado hasta estar en la cruz. Con 3 litros de sangre menos en el cuerpo, cualquiera se muere antes en un hombre de su talla, de su porte, que normalmente tiene 5 a 6 litros de sangre. A través de la cantidad de sangre de la sábana santa y de los cálculos hematológicos que se pudieron hacer en base a todo lo que fueron encontrando historiográficamente sobre los evangelios. ¿Y quién hizo el estudio formal? Fueron varias instituciones, fueron institutos así de medicina como por ejemplo. ¿El Vaticano tiene estudios? El Vaticano tiene estudios también, desde luego, pero se basan en la ciencia y en eso han sido muy cautos. Dicen, si hay ciencia, acudamos a ella. Y sí, la verdad es que a mí yo cuando leí ese estudio me daba escalofríos porque lo que yo sentí cuando vi la sábana santa fue ese aterrador dolor, ese atroz e inmerecido castigo a alguien que no hizo nada. Imagínate todo el dolor que debió. Y eso es lo que estamos recordando cada Exactamente. Imagínate el dolor que sufrió. ¿Cómo sería o sea, entre más pecaminoso era el mundo, más sufrimiento tenía. Sí. Imagínate el sufrimiento que debe tener si el mundo estaba súper high en pecado. Tú imagínate. A ver, ¿qué dice nuestro? Si fue abducido, dice Berta, ¿en qué momento bajó a los infiernos? Fue abducido después. Fue abducido una vez que resucitó y se fue. O sea, primero baja a los infiernos, después es abducido. 40 días después. Nefi, sí, Berta. Verónica, siempre me encanta ver los proyectos manifestados y se ve el amor y acción por hacer las cosas. Cuando se quiere, se puede. Claro que sí, mi vida. Sandra Binder, muchas gracias. Dani, contigo siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Es verdad. Paola López, hola Daniel, un abrazo, bendiciones desde Panamá. Gracias, Pao. Saludos. Tenemos Inglaterra, tenemos Panamá, tenemos Argentina, tenemos Venezuela, tenemos Ciudad de México. Dice... Si lo crees, lo creas, Vero hermosa. Y dice Vero, así es, no caben pretextos. Recuerda, todo lo imposible tiene su posible. DJ Somohan Castro allá arriba. Sí, era un saludito nada más. Sí, ajo. Maestros, ¿qué opinan de Caballo de Troya? El primer volumen donde se menciona todo esto. Justamente acabo ayer, fíjate qué cosa tan curiosa. Ayer hablé con el biógrafo de Juan José Benítez. Está hoy en Colombia y fíjense qué sorpresa. Resulta que el biógrafo, mira las coincidencias de lo que hablábamos de las sincronicidades de la vida. El biógrafo de Juan José Benítez, que es un hombre inalcanzable, que su teléfono lo tenemos muy poquitos y que se conecta con muy poquitos, tiene un biógrafo. Bueno, ese biógrafo es la persona con la que hice mi primer programa de televisión en México. Se llama Antonio Erazo. Y Antonio, cuando lo dije, poco, porque vi que iba a presentar un libro, y cuando vi que era el Antonio Erazo que yo conocí, porque vi la foto, está igualito de cuando yo hice el programa en 1985 con él, que le escribo y dice, estoy en Colombia, voy a presentar el libro sobre Juan Benítez. Resulta que es un biógrafo. Y con él, ayer estaba hablando, precisamente nos vamos a encontrar y todo. Yo hablé con Juan José Benítez sobre este tema del Caballo de Troya varias veces. Y él me dice, sí, hay Urrantia está también dentro del Caballo de Troya. Pero él insiste, esto yo lo recibí. Jasón, ustedes saben, ustedes que son los Caballos de Troya fans, saben exactamente quién es Jasón. Él me puede decir, Jasón me lo entregó para difundirlo de esta manera. Pues así que va a ser difícil que nos acepte que el Caballo de Troya está detrás de Urrantia o Urrantia de... Cuando tú lees Caballo de Troya, bueno, al menos a mí me pasó, yo ya no supe si era ficción o es realidad. Porque si tú recuerdas en el Caballo de Troya, no sé por qué Juan José Benítez, siendo español, escogió México. Sí. Las primeras escenas trata de que va a una entrevista con Jacobo Zabludovsky. Sí, o sea, entonces ahí empieza la historia, en donde dice, a ver, sí, bueno, Jacobo Zabludovsky, Juan José Benítez, empieza a sentir una historia como muy real,
hasta que llega con el coronel, que se encuentran allá medio escondidas, Exactamente. ¿no? Y le empieza a dar el proyecto Caballo de Troya, y le empieza a entender. Hay una parte que yo sí les recomendaría, si quieren leer el libro, se brinquen, que es toda la parte tecnológica, que es muy al principio, pero porque es muy detallista. Es muy, Sí, es extraordinario. Sí, pero si no les interesa Es periodista, eso, es periodista, al final. váyanse a la parte donde ya empiezan a viajar en el tiempo. Ándale, y es muy, ándale. muy interesante. Y como yo leí la primera parte, y entonces vi que estaba Jacobo Saludos, que vi una entrevista seria, y después leo el libro, dije, ¿será cierto? ¿Tú qué crees? El ¿cómo se llama? El Cronovisor. cronovisor. Yo tuve el cronovisor en las manos, hermano. Así de serio es, así de cierto. ¿Y qué tal? Totalmente cierto. ¿Y dónde está ahorita el cronovisor? Se supone que está en Vaticano, pero la verdad es que lo que dejaron en Vaticano es el cascarón. Bueno, pero estábamos hablando de Cristo. A mí lo ¿Por que- qué el cronovisor es importante? Porque con él se pudo fotografiar al Cristo, que después se decía que era una fotografía del Cristo que está en Colevalenza. Es un cuadro, ¿no? Sí, es el Cristo de Colevalenza, es una estatua. El cuadro del Cristo de Colevalenza, así se llama, pero nada que ver. Se los puedo asegurar, el cronovisor no solo es real, sino que funciona. Y aparte es muy impactante el libro El Caballo de Troya. También soy fan del Caballo de Troya del libro. Sí, yo también. Porque cuando Jason o el astronauta, O lo decimos como Ajá. dicen, Jasón. Jasón, Como lo dicen los españoles, de repente seguro él iba muy escondidito y llevaba todo muy bien preparado para que nadie lo descubriera. ¿Y quién crees que lo descubre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a ser si no? Tú no eres de aquí ni eres de este tiempo. Ahorita platicamos. Imagínate que te dijera eso Jesucristo. Le levantó las sábanas, literal. Diego Toj, ya estamos con ustedes desde el Soconusco, Chiapas, de Brenta Daniel Muñoz Rivera, Molosamente en la Queca. Gracias, Ciudad Juárez, Chihuahua, presente Jason Guaján. Ya estamos con Caballo de Troya. Berta Jiménez desde los Estados Unidos. Bueno, comenten ustedes, comenten todo lo que Dice quieran. Elizabeth. Alvarado, saludos Daniel Igoyo. Saludos. Saludos, querida. Bueno, hablar de Jesús es un tema del cual nunca terminaríamos. De Yo tengo, sí o sí, son las 4, estoy apenas a tiempo para llegar a mi diplomado. A las 7, yo tengo un diplomado. ¿A qué horas es? A las 7, Ah. tengo tiempo para llegar todavía. Empecemos con las conclusiones. A mí me encantaría leerlos a ustedes. Si se dan cuenta, con Goyo es imposible aburrirse, es imposible no crecer y al mismo tiempo es imposible quedarte callado. Porque haces buenas preguntas, te estás volviendo un buen entrevistador. Eso quiero, yo quiero. ¿Lo estás logrando? ¿Lo vas a lograr? Así como Eugenio Siragusa te agarró a ti, agárrame tú a mí. Un gran contactado, por cierto. Gran. Oye, pues, en lo que llegan más mensajes, yo lo único que quiero decirles es que estamos muy contentos porque Sí. sacamos nuestra colección de símbolos espirituales que están presentados en unas monedas, son 12 monedas. Y yo me siento muy satisfecho de ver cómo ya tengo una colección hecha especialmente para, Ya está, para nuestro sí. podcast y bueno, para lo que hagamos Daniel y yo. Espero que les guste. Créanme que ya grabamos unos capítulos que van a salir próximamente, donde vamos a estar explicando la importancia de cada símbolo y les va a gustar mucho, porque a la gente le gusta mucho utilizar símbolos y más si se sienten, si saben para qué les va a funcionar, ¿no? Claro, porque recuerden, esto es importante. Lo que están viendo ahora en este momento son 12 símbolos de los más sagrados que pudimos encontrar. Hay cientos de estos símbolos, pero todos y cada uno de ellos son talismanes. Pero es la No- primera edición. Sí, claro, desde luego que habrá más. Estos no son aquí amuletos, son talismanes. Tratamos de que se formara La estrella de la David, estrella de David. que es el Merkaba en segunda dimensión. Cada uno de estos es un símbolo que tal vez ustedes no lo saben, no son terrestres, son todos de fuera. Son esa forma en la cual la energía se densifica y aterriza en forma material. Y cada uno de estos que tenemos en la Tierra son miles. Están las runas, ¿qué les puedo contar? Estos 12 son los que de alguna manera vinieron a representar cada uno de estos diferentes movimientos de ciencia extraterrestre
traducidos al mínimo ascensional evolutivo que cada pueblo requirió y que traducimos como religión. ¿Qué es la religión? La religión no es otra cosa que el impulso científico que se le da en párvulos, en lo más bajo de ciencia, para que las personas empiecen a aprender las cosas. Ya cuando van aprendiendo ya podemos hablarles de otras cosas, pero mientras hay que ponerles nombre religioso para que ni se asusten, pero que entiendan que es lo bueno, que lo malo, que lo malo mejor no lo hagas y que lo bueno... O sea, ¿tú crees que la religión entonces está planeada así para que la gente no se asuste de lo que no conoce? Sí, mira, de hecho la palabra religión proviene del latín religare, y religare significa volver a unir. ¿Y qué es lo que tenemos que unir? Los conocimientos del pasado, que son total y absolutamente el mínimo ascensional evolutivo de la ciencia, que está hasta acá arriba. El problema de la ciencia, que es totalmente soberbia, es que se quedó corta en conciencia. Y la religión, que tiene tanto de aparente conciencia, se quedó corta en ciencia por arrogante. Entonces tenemos dos cosas en esta altura, cuando la religión podría haber subido al nivel de la espiritualidad mayúscula y la ciencia al nivel de la conciencia mayúscula, para tener en conjunto la ciencia del espíritu. Y eso es la religión máxima, que es lo que tienen ellos en sus planetas. Estos son símbolos de ciencia cósmica, precisamente por eso fueron elegidos, porque son los símbolos con los cuales, por ejemplo, el Om, que es el sonido primordial del universo, ese Om, por ejemplo, el símbolo del átomo de hidrógeno sublimado, que es la flor de lis, que ahí están viendo, por ejemplo, la forma en la cual se crea esa, ¿cómo decirlo?, esa guía infalible para ir por el camino de la espiritualidad correcta, que es el Ankh, la cruz celta, que si se dan cuenta es una especie de letra T con un chonguito arriba. Es como la mirilla de una escopeta para no perder. Pero ¿sabes cuál es la que impresiona a mí? El nombre de Dios. El nombre de Dios, el Yad-Heh, Vav-Heh. Sí, claro. Y así también, por ejemplo, el tetragramatrón, el Hamsa, la trinacria. Yo también tengo mi favorita, es la flor de lis. Pero, curiosamente, el que uso yo es el cubo de Metatron. Y de la que salieron todos, incluido el otro, es de la flor. Sí te dije que la abuelita de mi esposa y tú están conectadas de alguna manera porque los dos tienen el símbolo del Metatron. Me contaste. Les gusta mucho. Pues Pero estoy lista para apuntar los pedidos como nuestra bella Idalia Reyes. Ya empezaron a pedirlos. Es que mira, les voy a platicar un poquito esto. Esto nos estamos adelantando porque hicimos una grabación justamente, pero estos capítulos y todo este merchandise va a empezar a salir a partir de mayo. Sí, más o menos, finales de abril, principios de mayo, porque apenas estamos preparando todo. Es decir, tenemos el set montado porque acabamos de grabar nuestros podcasts y de repente ya habíamos medio dicho que si hacíamos un en vivo, como nos agarrara. ¿Y nos agarró bien? Y nos agarró pues con todo nuestro merchandise, echándonos un cafecito y haciendo los temas que siguen, muy buenos que se van a ver. Sí, les va a gustar. Muy buenos que se van a ver. Y pues bueno, hoy es un día muy especial porque se celebra un año más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un gran gnóstico, alguien que yo admiro, por eso soy gnóstico por él. Bueno, no se celebra la muerte, se celebra bueno, la resurrección. Se celebra Vamos a empezar cambiando. El domingo se celebra la resurrección. Ese es el día más importante. Hoy recordemos simplemente que se tuvo que ir, punto. Que es el día de la paz. Es el principio de su resurrección, digámoslo así. Y el domingo, ese día es un día realmente importante para los que creen en Cristo porque la fe nos lleva a que Él sigue vivo. Y si retomamos lo que nos dijo Daniel, y tenemos un capítulo en nuestro podcast de conspiración que se llama El regreso de Quetzalcóatl. Así es. Véanlo, está muy bueno, platicamos todo. Idóneo para estos días. Idóneo para estos días y me queda claro que Jesucristo sigue caminando entre nosotros. Y al que menos creas que ese es, Él puede ser Jesucristo. Así que tengan mucho cuidado, pórtense bien y hagan el bien. Y le damos gracias al Señor Jesucristo por estar aquí con ustedes. Así es. Miren, déjenme que les diga algo que es importante. Y esto dentro de lo que ustedes saben que yo manejo, que es el contacto con nuestros hermanos celestes. Y esto es idóneo para estos días, sobre todo para la resurrección. Recuerden lo que nos dijeron en su momento. Sean el Cristo. Con eso será suficiente. Sean ustedes mismos el Cristo.
nos lo dijo Miguel Arcángel, nos lo dijo Maestro Sananda, Comandante Sananda, perdón, nos lo dijo el mismo Maestro Jesús. Sean el Cristo. ¿Qué significa ser el Cristo? Eso, ser el Cristo. ¿Qué era el Cristo sino la luz del sol? ¿Qué es lo que te dicen cuando dicen ser el Cristo? Irradia tu luz, expande tu propia luz. No esperes a que venga alguien a salvarte. Tú eres el Cristo. Y se los digo de una vez, esa segunda venida con potencia y gloria, por favor, olvidemos que las naves, que los ovnis, que... El día que de repente te des cuenta que tú eres el Cristo, simplemente lo vas a saber, vas a decir. Y resulta que tu amigo al lado va a decir, güey, somos el Cristo. Y tu amiga por ahí va a decir, soy el Cristo. Y todos nos vamos a dar cuenta, somos el Cristo. Por eso se llama, por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, místico, pero en realidad, ¿y ahí qué ocurre? No puedes esconderte. Te das cuenta de que eres tú. Es lo que decíamos, no me acuerdo si lo dijimos hace rato en alguna de las grabaciones. Tú no te puedes mentir a ti mismo. No puedes. Y no esconderte tampoco. Entonces, imagínate el día que nos reconozcamos como el Cristo, porque eso va a ser inevitable, va a pasar. Pero eso que acabas de decir, que Cristo dijo que Él, así como se fue, iba a regresar, es correcto. Es correcto, de hecho está entre nosotros. Nada más imagínense que de repente se escuchara algo, un ruido raro, así como cuando se fue y regresó, en el menos momento que te imagines, en el menos. Así es, Elizabeth Alvarado, excelente tema. Si las personas dejaran de hacer su vía crucis y festejaran la resurrección de Jesús, la apertura y evolución del ser humano cambiaría para bien, totalmente. Yo también creo lo mismo. Areli Cruz dice, se conmemora la muerte. Pues sí. No. Yo creo que ni siquiera deberíamos hacerlo. Simplemente celebremos la resurrección. No, pero espérame, déjame más explicarle algo a Areli. Mira, Areli, sí, yo también cometí el error de decir que se conmemoraba la muerte, porque realmente es un sacrificio que hizo Dios con su Hijo, y obviamente murió, pero lo más importante no es que celebremos su muerte, como dijo Daniel. Lo más importante de Jesucristo es su resurrección. Por eso, con lo que puso Vero hace rato, de que es muy feo poner tanta sangre y tanto... Sí. Mira, yo ya no quiero hablar si fue la religión católica o quién fue el que lo puso, pero para mí no está correcto porque ahuyenta más que hacer. Más que atraer. Diego, fíjate, Diego lo piensa como yo. A esos símbolos y códices los llamo biocatalizadores cósmicos para armonizar espiritual o personal o comunitario y a nivel planetario. Namaste. Namaste, querido mío, in la kek. Y tú dijiste celebrar y conmemorar es otra cosa. Sí, por eso ni siquiera conmemorar. Recordemos. Yo no celebro la muerte. Para empezar, no creo en la muerte. La muerte no existe. Así que no celebro la muerte. Bueno, nada más existe el despojamiento de nuestro cuerpo. Sí, se te rompe el calcetín, te pones otro punto. Tan fácil como eso, tú lo sabes perfectamente. Ok, se está acabando la batería justo a tiempo. Rafaela querida desde Bolivia, familia de luz, buenas tardes para todos, qué lindo escucharlos, Dani y Goyo. Gracias de cualquier modo, mi querida Areli, por las aclaraciones. Bueno, mensajes. Hola, familia de luz. Sí, ¿hace nuevo, Rafila? Sí. Rafita, qué lindo escucharlos, Dani y Goyo, de mi querida Rafa. Mensajes finales, ya nos vamos a continuar, los que estén en vacaciones, bueno, bendito momento, disfrútense muchísimo. Nada más, si recuerden, aunque sea ese ratito de 5 minutos, recuerden que este día fue asesinado uno de los seres más luminosos que visitó y más nuestro universo. Sí, no, totalmente. Y sobre todo, un hombre que traía nuestra redención en sus manos. Así que no lo olviden, diviértanse, échense todas las copas que quieran, pero regálenle 5 minutos con el sentimiento que se merece. Eso es lo que yo le decía. Porque es correcto hacerlo. Hagamos un en vivo para recordar a nuestro Señor Jesucristo y este es un homenaje a Él. Porque sí, es bien merecido. Por favor. Y bueno, chicos, tu mensaje final, querido, tu reflexión final para irnos. Mi reflexión final es lo mismo que yo siempre he dicho en algunos de los podcasts, es para que todo esto mejore, hay que aprender lo que dijo Cristo, ¿no? Hablando de Cristo. Para que todo esto mejore, todo está en nosotros, en nuestro interior. Yo le propuse a un par de amigos, le dije, yo sé que queremos arreglar el mundo y eso, pero nada más ayuda a una persona, a una.
que cumpla su sueño, su logro, su objetivo, a una. Con eso. No necesitas ayuda hasta el prójimo. Y ya si te sale y te nace a otra, pero con una que ayudes, con eso estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Con eso ya es de Cristo. Con eso estás siguiendo el ejemplo. Buenísimo lo que dice. Silas Alvarado. Shema Becoli. Saludos desde El Salvador, Centroamérica. Shema Becoli, queridísima Silas Alvarado. Pero vamos a hacer esa introspección personal para encontrar nuestro Cristo interior y no buscando afuera. Sí, de acuerdo, mi amor. Es más, Vero, que alguien quiere la meditación del Cristo interno, pídasela a ver. Esta tarde, pónganle ustedes el número. Ya saben, todo lo que hago, de alguna forma hay un costo de producción, lo que sea. Quien la quiera, pídasela a Vero, se la mandamos por MP3. Pónganle ustedes el número, así como hacemos en los seminarios. Donativo voluntario, decidan ustedes, $1, $2, lo que quieran. Ahí está la meditación, es de lo más poderoso que hay para encontrar la forma de bajar de la cruz al Cristo dentro de ti mismo. ¿No lo conoces? Pruébalo, te lo recomiendo muchísimo. Así que, Vero, querida, ahí estás. Oye, una pregunta. ¿Y Vero también es contactada tu mujer? Sí. ¿También? Tú, si vieras cómo canaliza. Diego Top, fin de semana para filosofar, discernir y meditar con el gran Ahau positivamente en la humanidad. Namaste. Pues bueno, mi querido amigo, nuestro cámara, me encantaría que tú también des un mensaje final en esta ocasión. Vente para acá. Te tocó oír, te tocó ver, y yo te veo pensando y pensando. Le gusta, así que le gusta. Me encantaría que hoy des también tu conclusión, tu mensaje final, lo que tú quieras, querido. Pues, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Les agradezco mucho que estén apoyando este proyecto que nos ha nacido compartir con ustedes. Y lo más importante que yo les puedo dejar en este momento pues, es que nos dejemos de miedos, nos dejemos de inseguridades, nos dejemos de la apatía, del odio que nos está rodeando últimamente, y simplemente nos enfoquemos en nosotros mismos, porque si queremos que haya un cambio y una diferencia, pues siempre van a ser de nosotros, y pues si no podemos contactar con nosotros mismos, no podemos manifestarlo hacia afuera. Entonces eso es lo que yo les dejaría. Empecemos a ver hacia adentro para poder reflejar hacia afuera. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que ya tiene su gorra y su camiseta. Ya sé, Él ya tiene su gorra y su camiseta. Ese staff. Oye, acá les voy a presentar a un chiquitín que se portó muy bien. Ya para sí, ándale. Rafael Enrico Alaniva, coincidentemente y en raras veces se da. Hoy también celebramos la Pascua judía, así que para todos, Hag Sameach y felices Pascuas. Gracias. Oye, y gracias a Chivaca que se portó bien hoy. Sí, está hermoso el carabas Y se escuchaban algún ronquido de él. Sí. Salam Aleikum, Diego Tau. Gracias a todos, chicos. Yo también estoy muy contento el día de hoy. Hoy celebro verdaderamente la vida. Celebro que las grandes cosas empiezan cuando uno necesita empezarlas, y sea Goyo que yo, las empezamos en el tiempo correcto. Los proyectos, tú no lo sabes, querido Goyo, los proyectos que empiezan en Luna Nueva están destinados a ser exitosísimos. ¿Y son los nuestros? Y los nuestros fueron en Luna Nueva todas las veces. Así que, bien. Lo que se aprende con un maestro. Gracias a ustedes, chicos, gracias por acompañarnos. Hoy fuimos 30, 31, 35, hace rato 40. Vemos, sé que en la noche vamos a hacer muchos más. Gracias por estar. Gracias, sean de Cristo. Acuérdense que todo lo demás viene dado por añadidura una vez que asumes el papel que te toca. Y acuérdate, sin duda para eso naciste. No es que fue una casualidad, no eres hijo de nada. Naciste porque lo programaste, y si lo programaste, te felicito. Estás viviendo el tiempo más extraordinario de la historia que muchos profetas, muchos iluminados, muchos seres de luz, muchos contactados, muchos todos hubieran querido vivir. Y es el tiempo del regreso de la inteligencia cósmica a nuestros seres, a nuestro planeta y a nuestra existencia. Y ya por último, ahora sí, para despedirnos, Daniel, porque sé que tienes muchas cosas hoy, solamente le quiero dar gracias a Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, públicamente Señor. Lo digo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Así sea. No tengo más que decir.
Gracias. Saludos al amiguito Shibaka. Aquí está. Esa fue Vero, la amante de los perritos. Nansovnis. Gracias por compartir a los panelistas reflexiones tan interesantes. Saludos. Y Diego, todos, gracias por ser y estar. Pues vámonos, chicos, ya saben, soy Daniel Muñoz. Nos vemos en uno de estos días. A los que toman el curso, nos vemos al ratito. Ya van a ver que llego a tiempo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. No se pierdan, por favor, las cápsulas de salud holística integral. Hoy estrenamos, ya saben que es cada viernes. Y no se pierdan nuestros podcasts y nuestras cápsulas. Los martes. Esos son los martes. Salimos martes en video y los miércoles en Spotify. Y en nuestras redes sociales estamos subiendo capsulitas todos los días, alimentando la información para que pues, sea una memorabilia ahí en el internet. Así es, y vamos a ver el día que mañana nos llame YouTube y que nos diga, se quedan con su flecha de oro. Eso me dará mucho gusto. ¿Tú crees? ¿Por qué no? Déjame sacarla entonces. Cuídense mucho, chicos, estamos en contacto. Hasta luego. Mil bendiciones. Chao, chao.